Tenemos ya a la franquicia número 30 de la MLS. Se trata de un equipo que jugará en la ciudad de San Diego y por el que se han pagado nada más y nada menos que $500 millones. Esto además viene a confirmar las valuaciones que han hecho empresas como Forbes o Sportico de los equipos de la MLS. Valuaciones que les otorgaban valores muy altos a los equipos de esa liga, pero la verdad es que ahorita esta operación del San Diego FC viene a confirmar esas valuaciones. Y es sumamente interesante porque ya no estamos hablando nada más de evaluaciones que no dejan de tener su lado subjetivo, su aspecto subjetivo, sino que aquí estamos hablando ya de un inversionista real que ha decidido poner su dinero sobre la mesa y confirmar este valor para los equipos de esa liga. ¿Qué está pasando en la MLS? ¿Realmente son ya tan valiosos los equipos estadounidenses? Es una liga ya potente financieramente hablando la MLS. ¿Han crecido realmente tanto o estamos hablando un poquito de una burbuja? Acompáñenme el día de hoy porque vamos a analizar este tema. Antes que nada quiero decirles que estoy haciendo este video como colaboración con la newsletter de Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel es una autoridad en el mundo de los negocios deportivos, en el SportBiz. Y su newsletter me parece de lectura obligada para todos aquellos a los que les interese esta industria. Así que les dejo el link en la descripción para que se vayan a registrar. Es una newsletter gratuita. E insisto, me parece de lectura obligada. Miguel Ángel tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar y por eso estoy haciendo este video. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos de lleno al tema. Primero un poquito vamos a ver los detalles de la operación del San Diego FC. Como les comentaba, la operación ha sido de $500 millones, muy por encima de la última franquicia que había vendido la MLS, que había sido el Charlotte FC por $325 millones. Se ha pagado más de $150 millones más por esta última franquicia. Como les comentaba, jugará en la ciudad de San Diego, que es una ciudad bastante futbolera en los Estados Unidos. Y un tema que me llama la atención es que jugarán en el Snapdragon Stadium. No tendrá San Diego FC, no tendrá su propio estadio. El estadio Snapdragon es propiedad de la Universidad de San Diego. Esto me llama la atención porque creo que en la actualidad, si vas a hacer un proyecto top de fútbol, necesitas tener tu propio estadio porque te da la oportunidad de tener muchísimas fuentes de ingreso adicionales que no estén relacionadas con el fútbol. Vemos, por ejemplo, el nuevo Santiago Bernabéu del Real Madrid, que es el ejemplo perfecto de eso, de un estadio que generará muchísimas fuentes de ingreso para su club, más allá de las actividades futbolísticas. El San Diego FC no contará con su propio estadio y no solamente eso, sino que además le va a tener que pagar, o sea, no solo se va a perder de esas fuentes de ingresos, sino que además le va a tener que pagar una renta para usar el estadio a la Universidad de San Diego. Y bueno, se espera que San Diego FC comience a jugar en la MLS en 2025. Como les comentaba, también esto confirma un poquito las valuaciones de varias empresas sobre los equipos de la MLS. Tenemos, por ejemplo, las valuaciones que ha hecho Forbes, donde se le da al LAFC un valor de $1,000 millones. Es el equipo más valioso de la MLS. Y para que se den una idea, los Colorado Rapids serían el equipo menos valioso, costando o teniendo un valor de $350 millones. Entonces, han crecido bastante las valuaciones de estos equipos. El valor promedio de los equipos de la MLS es de $580 millones. Bastante elevado y superior, o sea, por ejemplo, hemos visto apenas el año pasado que se vendió al Newcastle y se le vendió por 400 millones de libras esterlinas. Esto querría decir que ya los equipos de la MLS valen más que los equipos de la Premier League. Pero aquí es donde yo hablo, o por lo que yo les mencionaba, el tema de el aspecto subjetivo que tienen las valuaciones. Vamos a ver si estas valuaciones realmente reflejan el valor actual de la MLS o si están un poquito sobrevaloradas. Y acá quiero hacer un paréntesis y quiero hacer una aclaración. En este video no estoy haciendo un análisis de la MLS como liga, no me estoy refiriendo a su nivel, al espectáculo que da, a la importancia que ya claramente tienen los Estados Unidos o a los aficionados que claramente también ya tiene cada vez más aficionados. Acá no hablo de eso.
Acá me refiero únicamente, en este video voy a hablar únicamente de aspectos financieros, de números fríos. Y hago esa aclaración porque luego la gente se molesta y piensa que uno simplemente está criticando por criticar o que a uno no le gusta el fútbol de los Estados Unidos y que por eso dice estas cosas. Entonces no me refiero a la MLS como liga, no cuestiono su crecimiento. Aquí estoy hablando nada más y voy a hablar nada más del factor financiero. Entonces, bueno, habiendo hecho esa aclaración, primero vamos a hablar estas valuaciones reflejan la realidad de la liga o están un poquito sobrevaloradas, un poquito infladas. Pues bueno, hay un dato que me parece que refleja bastante esto y es el factor de cuántas veces tienes tú que multiplicar los ingresos de un equipo para obtener su valuación. De esa manera podemos medir más o menos qué tan sobrevalorados están los equipos de cada liga. Y tenemos que, para obtener las valuaciones de los equipos de la MLS, hay que multiplicar sus ingresos por un factor de 10. Esto es el factor más alto de todas las ligas importantes, de todas las ligas que hay en Estados Unidos y de varias ligas de fútbol. Por ejemplo, ese mismo factor para la NBA es de 8.4, para la NFL es de 7.6, para la liga de béisbol, para la MLB es de 7.4. Después tenemos, por ejemplo, al Manchester United, que el valor que le da Forbes al Manchester United sería como multiplicar sus ingresos anuales por 6.9. Y después hasta abajo estaría la NHL. ¿Esto qué quiere decir? A ver, esto no quiere decir que así se saquen las valuaciones, que la evaluación se saque multiplicando los ingresos de un equipo por un factor determinado. Esto quiere decir, esto nos da una indicación de qué tanta relación hay entre el valor de un equipo y sus ingresos. Y como podemos ver acá, la MLS hay que multiplicar sus ingresos por un factor bastante elevado para poder llegar a su valuación. Eso se traduce en que la MLS es como reconocer por las propias empresas que hacen estas valuaciones que los equipos están un poco sobrevalorados o que las valuaciones que se han hecho de la MLS han sido bastante generosas, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver algunos otros aspectos financieros de la liga. Tenemos que, por ejemplo, los ingresos promedio de los equipos de la MLS son de 55 millones de dólares. Bastante lejos, creo yo, de equipos de élite. Tenemos que la utilidad promedio de la MLS ni siquiera se le puede llamar utilidad promedio, mejor hay que decirle las pérdidas promedio, porque en promedio cada equipo de la MLS pierde 4 millones, o mejor dicho, perdió en 2022 4 millones de dólares. Solamente 8 equipos de la liga ganaron dinero, hubo un equipo más que alcanzó un punto de equilibrio y 19 equipos de la MLS perdieron dinero el año pasado. Entonces me parece que acá podemos ver un panorama, o sea, ya cuando vemos un poquito más allá de las valuaciones, pues vemos un panorama de una liga que definitivamente creo que no es una potencia financiera ahorita por lo que produce, y una liga que está luchando por hacerse rentable, una liga que tiene problemas financieros. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿por qué entonces hay inversionistas que están dispuestos a pagar esas cantidades de dinero, esas sumas de dinero? Y me parece a mí que la estrategia, no la estrategia, mejor dicho, la ilusión, la esperanza que tiene la MLS, yo creo que está bastante clara, y es que la liga aumente su valor o sus ingresos a futuro basándose en el Mundial. Yo creo que la gran esperanza de la MLS se llama o es el Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos. Yo creo que la esperanza que tienen ahorita los inversionistas de la MLS es que el Mundial genere un impacto muy fuerte en la afición hacia el soccer en Estados Unidos, pero no solo eso, sino que también ese impacto en la afición al soccer en Estados Unidos se traduzca en afición a la MLS, afición a la liga local. Yo creo que lo primero sí va a suceder. Yo creo, de entrada, yo creo que el fútbol, y a mí me está tocando verlo, yo creo que el fútbol en Estados Unidos, el soccer en Estados Unidos es ya bastante importante. Está lejos de ser todavía de codearse con el básquetbol o el fútbol americano, con los deportes principales, pero sí yo creo que podemos hablar de un deporte que ya es importante en Estados Unidos. Y creo que en ese aspecto el Mundial llega en un timing perfecto para darle aún más impulso a la afición que hay en ese país por el soccer.
Sin embargo, en lo segundo es donde yo tengo mis dudas. No me parece que sea un hecho que aumentar la afición por un deporte se pueda traducir totalmente en un aumento de aficionados a la liga local. Sobre todo en un momento en el cual es tan fácil ya acceder a ligas o a fútbol de todo el mundo realmente. O sea, ya puedes ver la Premier, la Liga Española, la Champions. Seguramente estaremos viendo ya también la Liga Árabe en el futuro, la Liga Mexicana, que es bastante interesante, bastante atractiva, bastante grande en Estados Unidos. Entonces la MLS tendrá mucha competencia. Por mucha afición que haya en Estados Unidos por el soccer, si tú no ofreces un buen producto, pues los aficionados, no tengo yo tan claro que vayan a consumir tu producto, teniendo sobre todo, insisto, tantas otras ofertas. Ahora, hay un tema acá también que me parece que debe ser bastante preocupante para la MLS, y es el tema financiero. La MLS ahorita ha celebrado acuerdos a largo plazo y la MLS ya sabe cuánto va a ganar en los próximos años de ciertos acuerdos y de fuentes de ingreso que son bastante importantes. Son cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, en este canal. Acaba de celebrar la liga un acuerdo con Adidas que le va a pagar por los próximos 7 años $4.6 millones a cada equipo. Y también está el acuerdo más importante, el acuerdo con Apple, que fue un acuerdo que se vendió con bombo y platillo y que se le anunció como si fuera un parteaguas en la industria de la transmisión o mejor dicho, de los derechos de transmisión deportiva, pero que ya cuando lo desmenuzas, ya cuando lo analizas, ves que es un acuerdo que le estará pagando a cada equipo más o menos $7 millones anuales por la próxima década. Es una cantidad bastante pequeña, sobre todo tomando en cuenta que para los equipos profesionales, pues los derechos televisivos deberían ser su principal fuente de ingresos. Entonces, esto me parece que genera una situación bastante incómoda para la MLS, en la cual a lo mejor mejores la liga, a lo mejor aumentes tus audiencias, a lo mejor aumentes tu número de aficionados, a lo mejor aumentes el número de gente que va al estadio, el número de gente que compra la playera, a lo mejor aumentes todo eso. Pero eso no necesariamente se va a traducir en más ingresos, porque los equipos de la MLS ya saben cuánto van a ganar por venta de camisetas y por sus derechos televisivos. Entonces, salvo un ligero aumento por comisiones, por la venta de camisetas y por las suscripciones a Apple TV, al servicio de suscripción de la MLS, realmente no va a ganar mucho más dinero por estos conceptos. Y sobre todo tomando en cuenta el acuerdo con Apple creo que es bastante limitante para la MLS, porque es un acuerdo, primero es un acuerdo por 10 años, ¿no? Entonces ya sabes lo que vas a ganar por 10 años, pero además es un acuerdo global, es un acuerdo que incluye los derechos de transmisión en todo el mundo. Entonces Apple tiene ahorita el gran problema de que sus derechos de transmisión no van a crecer por la próxima década. Apple no puede ir ahorita, la MLS no puede ir ahorita a vender derechos a Europa o a Latinoamérica o a Medio Oriente. No puede hacer eso porque ya vendió esos derechos. Entonces, está atado de manos, ahí está bastante limitada ahí la MLS. E insisto, creo que esto puede generar una situación en la cual a lo mejor sí aumentes tus aficionados, pero eso no necesariamente se traduzca en un aumento significativo de ingresos. Entonces, yo creo que el plan que tiene la MLS tiene bastantes puntos débiles. Yo le vería, esta cadena tiene bastantes eslabones débiles y a mí me parece que genera bastantes dudas. Me encantaría ver cuál es el plan de rentabilidad de la MLS, porque definitivamente tendrán algún plan de rentabilidad. Esta es una liga que transmite muchísimo optimismo y cuando escucha uno las cantidades que están manejando en las inversiones, pues creo que es imposible no contagiarse un poco de este optimismo y pensar que la MLS va a explotar en los próximos años. Sin embargo, cuando ya ves un poquito estos detalles, pues me parece que tras bambalinas estarán preocupados en la MLS, o quizá no preocupados como se dice, pero sí bastante ocupados por alcanzar ese punto de rentabilidad, por hacer que la liga sea rentable, que además no es un problema exclusivo de la MLS. Vemos por ejemplo el fútbol europeo, donde
muchísimos equipos, o mejor dicho, hay muy poquitos equipos rentables y lo peor de todo es que en Europa no tienen ni idea de cómo hacerse rentables la mayoría de los equipos. Por ejemplo, en la Premier League, que es una liga con ingresos enormes, es una liga muy potente, pero donde la gran mayoría de sus equipos pierde dinero. Entonces no es un problema exclusivo de la MLS, creo que es un problema de toda la industria del fútbol, pero bueno, la MLS definitivamente apunta a convertirse en una liga de élite y creo que para eso tienes que ser rentable, ¿no? Ahorita hay mucha ilusión, hay mucho hype por la MLS, pero me parece que en unos años, si no alcanzan la rentabilidad de estos equipos, creo que eso se puede ir convirtiendo en preocupación. Definitivamente, o sea, esto no quiere decir que la liga, que yo crea que la MLS vaya a quebrar mañana o que vaya a dejar de crecer. Yo creo que por supuesto que va a seguir creciendo. Creo, ahorita tenemos la noticia de que Lionel Messi irá a jugar a Miami. Por cierto, uno de los equipos peor gestionados de toda la MLS. Pero bueno, la llegada del argentino definitivamente tendrá un impacto, creo yo, masivo sobre el fútbol en Estados Unidos. Que insisto, independientemente de la MLS, yo creo que el fútbol está creciendo muchísimo en ese país. Entonces, pero bueno, volviendo al punto, yo creo que la MLS seguirá creciendo en Estados Unidos, pero sí me parece que tiene ese reto. ¿Qué está haciendo ahorita la MLS? Ha estado aplicando algunos trucos para seguir creciendo, para seguir manteniendo como esta imagen de una liga que está creciendo. ¿Y cuáles son esos trucos? Pues bueno, las propias tarifas de entrada. Esta tarifa de entrada que ha cobrado la MLS a San Diego, estos 500 millones de dólares se van a dividir entre todos los equipos de la liga, como se ha hecho con todas las tarifas de entrada que han pagado todos los clubes nuevos en la MLS, y eso definitivamente pues es un ingreso bastante valioso para todas las franquicias que han usado para seguir operando, pero no es un ingreso eterno, no es un ingreso que pueda durar para siempre. De hecho, probablemente queden 2 franquicias por vender nada más en la MLS y se acabó el ingreso por tarifas de entrada. Otro pequeño truco que han aplicado son estos acuerdos minoritarios que escuchamos tanto, donde actores o cantantes, celebridades ingresan al grupo de propietarios de un equipo con porcentajes minoritarios, estos acuerdos que van a lo mejor entre los 3 o los 10 millones de dólares y que los están utilizando los equipos para pagar las cuentas, para seguir operando. Pero eso, de nuevo, insisto, no puede durar para siempre. Tú no puedes mantener un equipo vendiendo pequeños porcentajes de participación. Entonces, bueno, para hacer ya un resumen de este video, nada más, me parece que la MLS sí está sobrevalorada y sus equipos... Corrijo, no que la MLS esté sobrevalorada, que sus equipos creo que ahorita sí están sobrevalorados, tanto en las valuaciones que están haciendo Forbes o Sportico, como en lo que están pagando los inversionistas para entrar. Vuelvo a hacer la aclaración, no es una reflexión sobre la MLS y sobre su nivel o sobre su importancia, sobre su espectáculo. Estoy hablando única y exclusivamente acerca del tema financiero. Entonces, viendo el tema financiero y viendo las proyecciones financieras que tiene la MLS para el corto y mediano plazo, me parece que la MLS sí está un tanto sobrevalorada en lo que valen sus equipos. Y creo que lo que viene para esta liga es esta lucha, este trabajo por volverse rentable, que, insisto, definitivamente no es una batalla sencilla, no es una misión sencilla. Sin lugar a dudas, muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está acostumbrado a que sus ligas son ligas top. Cada liga que tiene Estados Unidos es la mejor liga del mundo, pero el problema es que en el fútbol pues tiene competencia global, cosa que no sucede en otros deportes. Entonces creo que las condiciones son un tanto diferentes, pero bueno, me parece bastante interesante ver qué va a pasar en los próximos años. Yo creo que se venderán otras 2 franquicias de la MLS en precios récord, pero sí quiero ver qué va pasando un poquito después, 2 o 3 años después de la Copa del Mundo. Si no logra la MLS aumentar sus ingresos de forma significativa, creo que la paciencia de los inversionistas se empezará a agotar y a lo mejor podremos empezar a ver un poquito de desesperación. Entonces, bueno, definitivamente
interesante, me parece muy interesante ver qué es lo que va a hacer la MLS para alcanzar la rentabilidad, o a lo mejor tienen un plan con acciones que yo desconozco y que pues los llevarán por una senda en la cual podrán alcanzar la rentabilidad. También puede ser. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto. Así veo yo el tema de la MLS, muy interesante, muchos retos para esta liga. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenme saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Y también recuerden suscribirse a la newsletter de Miguel Ángel. Es lectura, me parece, obligada para el mundo de los negocios deportivos. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.